Aquí comienza Ligeras de Equipaje, por una vida libre de apegos. Hola querida audiencia de Ligeras de Equipaje, soy Vilena Barranco y hoy traemos un tema que seguramente tocará fibras profundas, pero que también abrirá puertas a un poquito de libertad. Es cierto que le debemos honra a nuestros padres, pero ¿cómo se honra a los padres cuando la historia no es perfecta? ¿Y cómo honrar a una madre presente pero dura, a un padre ausente y a quienes intentaron pero no pudieron ser buenos padres? ¿O a quienes simplemente no estuvieron? Soy Jenis Genao y me encanta estar nuevamente en este espacio compartiendo otro tema de interés con todos ustedes. ¿Y qué significa honrar? ¿Será obedecer? ¿Es agradecer? ¿Es no cuestionar? Hoy queremos hablar de este principio tan repetido, incluso bíblico, pero vivido desde la vida real, con historias distintas, complejas e imperfectas, como todos nosotros. Yo soy Tanmi Suárez y nuestro tema de hoy, honrar a los padres, entre lo que recibimos, lo que faltó y lo que sanamos. Bueno, pero ¿qué significa honrar? En términos generales, honrar es valorar, es respetar, es reconocer, pero sin dejar de protegerse y sin negar la verdad. Honrar no es idealizar, no es justificar violencia, no es tampoco seguir patrones dañinos. Y si lo llevamos a la honra hacia nuestros padres, entonces significa reconocer que esa historia, la de nuestros padres, con sus vacíos, con todos sus errores, con sus ausencias y aciertos, es el punto desde el cual empezamos a construir nuestra vida, nuestra historia. Es validar ese pasado sin quedarnos atrapados en él. Pero aunque la honra es un principio bíblico, como bien lo mencionó Tami hace un momento, ¿cómo honras a un padre ausente totalmente o a una madre que no te defendió en algún momento cuando lo necesitabas? Pues bueno, yo pienso que honrar es un principio bíblico, pero también hay que mirar desde dónde está ese honrar, a quién se va a honrar. Porque honrar no significa acercarte a quien te hizo daño, o sea, hacer una cosa como obligada. Tienes que sentirlo. Y para sentirlo, yo creo que aquí entramos nuevamente a lo que siempre hemos mencionado y es un tema como de sanar. Pero ¿cómo sanas esos procesos tan dolorosos? ¿Desde dónde empiezas a hacer eso? Honrar es primero empezar a perdonar esas cosas que a uno en algún momento le han hecho daño y a mirar cómo se puede, porque es que yo pienso además que más que la honra a esos padres, es empezar a honrar lo que representan para nosotros también, porque es que es muy difícil como esa honra a unas personas que han sido ausentes, que no te defendieron, que no han estado. Entonces tú empiezas como más bien a aferrarte a otro tipo de personas que ocupan ese lugar de esas personas a las que tienes que honrar porque son tus padres biológicos. Entonces es como una cosa ahí, como una lucha interna que tienen este tipo de personas que viven este tipo de situaciones. Hay especialistas, de hecho, que hablan de todo este tema, pero como desde el perdón. Es profundo, pero es difícil, porque es fácil honrar a quien ha estado contigo, a quien lo ha dado todo, pero ¿cómo hace en esos momentos en los que esas figuras paterna y materna no lo es tanto? Sí, mira, hay precisamente tres formas de crianza y cómo se vive la honra desde cada una. Yo, por mi parte, te mencionaré dos de ellas. La primera es cuando hubo padres presentes y disponibles emocionalmente. En estos casos, la honra se vive de una manera natural, como gratitud, respeto, como reconocimiento a esas figuras que siempre han estado ahí contigo. Pero incluso en las historias más estables, hay un punto importante que a veces se pasa por alto. Honrar no significa copiar ni repetir la forma en la que yo fui criada. Honrar también es tener la libertad de construir mi propio camino sin sentir que yo traiciono a mi familia por ser o pensar diferente. Aquí entonces una pequeña reflexión es, agradezco lo que me dieron, pero también permito que mi vida tome su propia forma, sin cargar expectativas que no me pertenecen, que no son mías, porque crecer con padres atentos no elimina los retos que ellos tuvieron, sino que me da una base desde la cual aprender a elegir
ser quien yo quiero ser. La segunda forma de crianza es cuando hubo solo uno de los dos, o el padre o la madre, que es la crianza monoparental. Aquí la honra tiene matices un poquito más complejos. Hay un reconocimiento profundo al esfuerzo, a la entrega, a los sacrificios de ese que sí estuvo presente, pero también aquello que nos faltó. Muchas personas que crecieron solo con una de esas dos figuras, mamá o papá, sienten que deben devolverle a ese padre que lo dio todo. Pero honrar tampoco es pagar una factura emocional, es entender que amar no implica asumir el rol de salvador o salvadora de ese padre o esa madre. La honra aquí incluye reconocer que esa persona también tenía sus vacíos, sus propios límites y que hizo lo que pudo desde su propia historia. Wow, este tema realmente es profundo, decía Vilena, y ciertamente lo es, y escuchándote, Jenice, y lo he entendido mucho mejor en el sentido de la profundidad que tiene. Tomó mucha fuerza. Bueno, y la tercera forma de crianza es cuando hubo ausencia física o emocional de uno o de ambos padres. Este es el caso más difícil, entiendo yo, porque honrar no es negar el abandono, no es decir todo estuvo bien. Es entender que honrar también puede ser soltar la expectativa, honrar puede ser no reproducir ese patrón con nuestros hijos, honrar puede ser reconocer que esa ausencia también te formó en resiliencia, porque yo entiendo esto de la honra como un sinónimo combinado entre lo que es respeto, gratitud y cuidar esa relación hacia los padres. No es que tenemos que estar de acuerdo con ellos en todo o obedecer desde el aspecto tengo que hacerlo, sino que esa obediencia venga por esa relación que se ha creado con esos padres, porque no es algo que debería ser obligatorio. Honrar a los padres, para los que somos creyentes y queremos andar un poquito por el camino recto, aunque muchas veces nos desviamos e incluso no honramos a nuestros padres, debemos entenderlo como eso, como una buena relación que se crea con ellos desde el respeto y la gratitud. Independientemente de que si me atendieron bien, si se descuidaron conmigo, yo creo que es algo que debe nacer del corazón de ese hijo. Muchos de nosotros crecimos con una idea de que honrar a los padres significaba también callar, aguantar y aceptar las cosas sin cuestionarlos a ellos. Entonces, cuando maduramos emocionalmente, entendemos que honrar también es reconocer la historia completa, porque no puede ser que todo fue malo. Entonces, lo que nosotros recibimos, lo que nos faltó y lo que hoy estamos eligiendo como sanación es parte de todo ese conjunto. Nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que ellos tenían, con sus propias heridas, sus propias limitaciones, sus propios silencios. Recordemos que ellos también fueron hijos. Entonces es verdad que no siempre supieron darnos el amor que necesitábamos, quizá en algún momento, pero en la mayoría de los casos hicieron el intento de hacerlo como ellos podían o como ellos lo entendían, ¿sí? Hay personas que entienden el amor de diferentes maneras, por eso nosotros hemos escuchado y hay argumentos muy buenos acerca de los lenguajes del amor. Entonces, el honrarlos a ellos es algo que debe ser de nosotros como hijos, independientemente de cómo ellos quizá actuaron. Es mi punto de vista. Que es también, yo pienso, igual que como nos pasa a nosotros, porque nosotros los que somos padres, no es que estamos haciendo un trabajo perfecto, no es que no nos equivocamos, no es que estamos al 100 con nuestros hijos, o sea, ellos también van a tener una historia con nosotros como padres. Y es eso, es entender, sí, mis padres tuvieron X o Y vacíos, X o Y faltas como padres, pero yo también las tengo. Exactamente. Y como decía Tami, con lo mejor que pudieron, nos demostraron su amor desde donde pudieron. Es como que tú no das lo que nunca has recibido.
Entonces, de alguna manera ellos tratan de dar eso porque es como una manera de compensar también. Y bueno, yo lo veo desde mi mamá y lo siempre lo hablamos, como que ella me dice: "Vilena, tú haces tales cosas que yo no hacía, o yo te di tal libertad que yo no la tuve". Y así mi abuela. Y si echamos para atrás, vamos a conseguir que, ¿me entiendes? Que desde allá atrás, desde mi bisabuela, tatarabuela, hasta acá, hay muchísimas más cosas y se recibieron muchas más cosas. Y cada uno lo hizo, como vuelvo y lo repito, que Tami lo acaba de decir, desde donde pudo, pensando que era lo mejor que podían dar. Y no Así porque es. no tuvieran cosas que dar, porque cuando tú te sientas a hablar con estas personas que aparentemente son duras, como que son blanditos por dentro también, Sí, porque cada uno tiene sus también su su corazoncito, como digo yo, cada quien tiene su corazoncito ahí. sí. Y yéndonos del otro lado, también es importante validar que sí hubo cosas que a nosotros nos dolían en nuestro proceso de crecimiento. Muchos crecimos con vacíos emocionales en algunos aspectos, con la sensación de tener que ser más, de darlo todo o demostrar constantemente que necesitábamos aprobación por parte de nuestros padres. Entonces, lo veíamos como eso. Tengo que hacer que ellos se sientan quizá orgullosos de mí y todo eso. Entonces, eso lo sentíamos como parte de la honra. A veces pudimos haber tenido momentos en que nos regañaban y no nos explicaban hasta en el fondo por qué. O sea, los padres a veces no se sentaban con uno del todo. Era como te corrijo y no necesariamente te tengo que explicar 100% qué es lo que está pasando o por qué lo estoy Exacto. haciendo. La respuesta era, Dami: "¿Y por qué me pegas?". "Porque sí". Porque yo soy tu madre. Sí, Y pues sí, porque sí, porque la mamá soy yo. Ah, bueno. Entonces, esos silencios que pesaban más que las palabras a veces también, las comparaciones, las exigencias, eso también es parte de la historia, pero hay que tenerlo en cuenta para nosotros hoy como madres, por ejemplo, saber que igual podemos estar en algunos momentos haciendo lo mismo porque estamos repitiendo a lo mejor algún tipo de patrón y no significa con eso que nosotros no estuviésemos honrando a nuestros padres, sino que fueron patrones aprendidos. voy a Ujú. hacer un comentario al margen, pero la verdad, muchachita, que tú eras atrevida, porque yo no me hubiese ni siquiera atrevido a preguntarle a mi mamá, ¿y por qué tú me pegas? Vilena, tú le preguntabas a tu mamá, ¿por qué tú me Siempre, pegas? ¿Sí? siempre. Ay, Cuando Dios ella me mío. iba a pegar o algo, yo le decía: "¿Pero por qué me pegas? ¿Pero por qué me vas a pegar?". Mi hermano se sentaba y le pegaban, y yo decía: "¿Pero por qué nos pega? ¿Por qué le pegas?". Tú sabes que yo tuve la experiencia de que a mí no, siempre le decía a las amiguitas mías que a mí no me daban pela. Nosotros le decimos pela allá en mi país, Vilena. Una pela era como te Sí, sí, pegaban sí. con Acá un se entiende también. cinturón, Sí, 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 sí. exacto. Entonces, yo no pasé por esa. A mí no me daban pela, A mí sí. pero sí no, me ponían de A mí castigo. también. A mí me ponían de castigo. Pero era peor. Yo tenía un primo que me decía, pero yo prefiero que me den una pela y no lo que quizá hacen contigo, porque a mí me ponían de castigo. Me castigaban que yo no podía, me ponían en la habitación que yo no podía salir de la habitación. Eso era como yo le digo, mami, realmente eso era presa. Tú me metías presa dentro de la misma casa. Secuestro, un Sí, secuestro. en la casa era presa. Entonces, son diferentes maneras de corregir. Ciertamente uno se queda como que no entiende en el momento de que es una manera de criar. Pero para no desviarnos del tema Del aquí, tema. en verdad, el niño que fuimos nosotros merecía quizá pasar por todo eso para verlo también como una forma de honrarlos a ellos. Es un respeto, es una combinación, respeto, gratitud, buena relación, independientemente de si estamos de acuerdo o no. Yo creo que la honra tiene mucho que ver y está muy de la mano con el respeto. Entonces, hagamos esta pregunta para reflexionar. ¿Sientes que honrar a tus padres es agradecer lo que sí recibiste o sanar lo que no recibiste? Esta es nuestra pregunta de hoy para que la respondas ahí en silencio. Y si quieres compartir con nosotras tu respuesta,
también lo puedes hacer en nuestro número de WhatsApp 201-606-1696. Como siempre, nos encanta escucharlos, escuchar sus opiniones y sus experiencias. Una pequeña cápsula de sabiduría siempre suma. Es el momento del dato curioso en Ligeras de Equipaje. Estudios en psicología transgeneracional han encontrado que hasta 3 generaciones pueden repetir patrones familiares sin darse cuenta. Es decir, una herida que comenzó con los abuelos puede seguir afectando cómo se relacionan los hijos y los nietos, incluso si nunca hablaron del tema. Y escucha esto, la única generación que puede romper ese ciclo es la que se da cuenta, no la más sabia, ni la más fuerte, ni la más preparada académicamente, sino la primera que toma las riendas y dice, conmigo esta historia cambia. En otras palabras, no puedes cambiar lo que ya viviste, pero sí puedes cambiar lo que tu historia produce en ti. Esto también es honrar, transformar lo heredado para que el árbol familiar crezca diferente. Bueno, y con este dato curioso nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos. Estás escuchando Ligeras de Equipaje, por una vida libre de apegos. Y bueno, estamos de vuelta en Ligeras de Equipaje. El tema que estamos tratando el día de hoy es honrar a los padres, entre lo que recibimos, lo que faltó y lo que sanamos. Les invitamos a acompañarnos todos los jueves por EDA Radio a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Pero si no puedes escucharnos en vivo, encuentras cada programa en YouTube y en Spotify. Estamos allí como Ligeras de Equipaje-oficial. Y en Instagram nos puedes seguir como Ligeras de Equipaje-oficial. Comparte nuestro contenido, coméntalo, síguenos. Ahí queremos saber qué opinas de cada uno de estos encuentros. Y llegó el momento de nuestras confesiones de equipaje. Pero antes de continuar, queremos decirles que este espacio llega gracias a Yasmín Biri, acompañante certificada en bioneuroemoción. Si estás viviendo un momento difícil, si sientes que repites patrones emocionales o simplemente quieres entender el origen de lo que te pasa, Yasmín te guía en un proceso profundo y respetuoso para que puedas mirarte con claridad desde adentro. Agenda tu acompañamiento personalizado y descubre una forma diferente de sanar. Encuéntrala en Instagram y en su canal de YouTube como Jasmine Biri. Excelente. Entonces seguimos con nuestras confesiones. Como tú te vas a confesar primero, entonces... Bien, entonces viene la pregunta. ¿Sientes que honrar a tus padres es agradecer lo que sí recibiste o sanar lo que no recibiste? Antes de irme al plano personal, quería resaltar que la adultez nos da una oportunidad que quizá no tuvieron nuestros padres. Quizá porque en este tiempo se habla mucho de eso y es el tema de sanar. Cuando nosotros nos permitimos trabajar en nosotras mismas, aprender a comunicarnos, a construir vínculos más sanos y dejar de repetir patrones, no solo nos liberamos nosotros, sino también que honramos la historia de quienes nos criaron. Y eso es algo bonito, porque es como reconocer quizá aquellas cosas que no estuvieron del todo bien según nuestro criterio, pero estamos dispuestas a trabajar en ellas, a sanarlas para precisamente no volver a repetir ese patrón. Decía Janice, hoy día las que somos madres, que tuvimos muchos quizá conflictos en el pasado o algunos vacíos, no queremos repetir eso con los hijos, pero nosotras hoy estamos siendo conscientes de eso y qué bueno, porque hoy día se habla mucho de estos procesos de sanación que ayudan muchísimo precisamente para que eso no sea una situación que afecte a nuestras descendencias. Entonces, yo quiero también hablar mi confesión desde ese aspecto. Yo sé que muchas de las cosas que quizá mis padres hicieron con nosotros, nuestros hijos, ¿no?
eran patrones repetidos y ellos en algunas cosas rompieron con eso y en otras que ellos entendían que estaban bien, pues trataron de también inculcárnoslos a nosotros. Entonces, aquellas cosas que hoy mismo, hoy día, ellos reconocen que quizás no estuvieron del todo bien, nos ayuda, o sea, esa confesión de parte de ellos nos ayuda a nosotros a buscar esa sanación. Y quizá conmigo en algunos momentos pasó eso. Yo tuve conversaciones muy abiertas en algunos momentos con mis padres porque yo nunca quería hacer algo que fuera en contra de lo que ellos me habían enseñado. Entonces yo pienso que en mi caso yo lo que traté siempre fue de honrarlos. Si yo iba a hacer algo, yo decía, ¿qué diría mi mamá o qué diría mi papá? O qué sería lo que ellos me enseñarían a mí en este momento. Y por eso yo veía eso de honrarlos desde ese punto de vista. Nunca quise hacer cosas que ellos no estuvieran como del todo de acuerdo. En ese momento mi manera de honrarlos. Hoy día, aunque no esté de acuerdo con ellos en algunas cosas, seguir honrándolos. Yo creo que por ahí es que va mi confesión. ¿Se entendió o no se entendió? Entendido. Sí, se entendió. Entendí que Tami fue una niña buena, que no quiso salirse. No, mira qué A lo que pasa. sus padres. No. Que eso no estaba bien. A eso que me refiero yo. ¿Se entendió? Porque es que eso no estaba bien. O sea, habían cosas que no estaban bien, pero estabas yo... muy apegada a eso, a no querer salirte de lo que de pronto tus papás te enseñaron y tú decías, si yo haga esto, no por ser la niña buena, sino como por no salirte de eso a Exacto, ellos. porque la honra yo la entendía de esa manera. Y era algo que tampoco era forzado, tengo que decir. Yo no me sentía realmente forzada. No, Era claro. como esa relación que yo creé con ellos y ellos conmigo, que yo tenía eso como parte de mí, o sea, pero hubo decisiones que yo pude haber tomado por mi propia cuenta y siempre como que lo ponía ellos como delante, o sea, ¿qué piensan ustedes? Y ahí es donde yo digo que no estuvo quizá del todo bien, porque hubo cosas de ese tipo que a mí sí me afectaron, me hicieron hasta daño en algunos momentos, pero eso yo lo entendí después, ¿me entienden? O sea, tuve que sanar para poder entender que no siempre se honra haciendo exactamente lo que los padres quieren. Sí, Ah. porque es que hay como tenemos ese chip insertado de que si hago algo que mi mamá no aprobaría, Ujú, Está mal. o la estoy defraudando. Ujú. exactamente. Eso a mí me pasó muchísimo también. Ujú, O sea, en el caso mío, yo fui criada solo por mi mamá, porque mi padre falleció cuando ella estaba muy pequeña. Entonces, en ese caso yo sentía eso, que yo tenía que agradecer todos los sacrificios que ella hacía, tanto por mí como por mis hermanas. O sea, ella madre sola, criando 3 hijas, trabajando todo el día, que a pesar de que el dinero no era que sobraba, gracias a Dios, todo estuvo en mi casa, todo cuanto era necesario, ella siempre proveía. Sin embargo, por lo mismo de que quizá no pasaba mucho tiempo con nosotras de calidad, hubo también esa ausencia, no física, pero en algunos momentos emocional. Y por supuesto, mi papá que físicamente no pudo estar presente, a veces hasta con un comentario que mi mamá hacía. Yo me enojaba y decía, pero, o sea, ¿por qué yo tengo que honrar la memoria de una persona de la que yo ni siquiera tengo un recuerdo? O sea, no es que lo odio, no es que tengo tampoco un sentimiento negativo, pero no me va a nacer como honrar a alguien de quien no tengo un referente, de quien no tengo algo que yo pueda decir que me dejó como enseñanza. Algo que sí yo entendí muchos años después, ni recuerdo siquiera qué ejercicio yo estaba haciendo en ese momento, pero sí alguien me hizo caer en la cuenta de que aún yo no habiendo recibido, entre comillas, ninguna enseñanza de mi papá, no haber recibido muestras de cariño porque él no estaba, yo debía honrar tanto a mi papá como a mi mamá, como a cada uno de mis abuelos y todos mis antepasados, con cada una de sus historias. Porque buenas o malas, las decisiones que cada uno de ellos hizo en su momento tenían que ver conmigo. Me llegaban de alguna manera para enseñarme algo. Y yo fui haciendo ese ejercicio
medio forzada. Yo empezaba al principio esos días como que, ok, cuando empezaba mi oración, ok, papá Dios, y entonces te doy gracias por la vida de mis padres, incluyendo a mi papá, y era como que, ok, pero ya después fue algo que fue naciendo de manera un poquito más natural, y ya yo lo hacía como con un poquito más de conciencia, y yo decía, pero es verdad, o sea, aunque yo no crea que tengo nada de él, mucha gente me dice, tú tienes mucho, porque esas personas sí lo conocieron, sí lo trataron, sí vivieron una historia con él, y entonces verme a mí como su producto era como que, niña, Es créeme, tu tú sí tienes. ADN, eso está en tu ADN, Exacto, mi amor. exacto. Entonces sí, yo pienso que la manera de honrar es ni siquiera prejuiciar. ¿Qué hizo, qué hizo bien, a mi entender, qué no hizo bien? Es simplemente decir gracias porque en algún momento una decisión tuya me trajo aquí. Así es. Bueno, yo con esta pregunta, yo siento que hay de las dos cosas. O sea, honrar a tus padres es agradecer lo que recibiste, sí. Es sanar lo que no recibiste, también. Es un conjunto de ambas cosas. Porque, pues ya lo que han dicho ustedes, y en mi caso que yo tuve, digamos, de los dos lados, tuvo mi mamá también como Jenny, soy hija de una madre soltera prácticamente, que bueno, sacó adelante a sus dos criaturas. Entonces, claro que tengo que agradecer eso, agradecer todo lo que yo recibí, aunque yo, como ya les he dicho, cuestionaba muchas cosas, cuestionaba el hecho de que mi mamá no estaba conmigo, ahí presente cuando yo llegaba al colegio, cuando yo necesitaba que estuviera ahí porque quería verla ahí en la casa. Entonces mi figura materna un poco fue mi abuela y mi figura paterna fue mi abuelo. Pero yo no entendía, y esto yo lo he comentado ya en otras ocasiones, que es que mi mamá, si no iba a trabajar, pues mi hermano y yo no íbamos a tener educación, no podíamos tener todo lo que ella nos dio, cosas que de pronto ella no pudo tener. Entonces era su manera de decir, bueno, aquí estoy, sacrificando también cosas que ella quería hacer, tiempo para ella, porque ella ya después que ya definitivamente pues mi papá no estuvo más, ella dijo, bueno, ya, yo me voy a dedicar a mis dos hijos. Entonces, claro, cómo no voy a agradecer y a honrar eso, pero bueno, eso yo lo entendí después. Yo sabía que tenía que respetar a una mamá, a un hogar que fue el hogar que se me dio a mí, que fue más mis abuelos, mis tíos y mi mamá, mi hermano. Yo sabía que tenía que respetar y honrar a esas personas, pero yo también cuestionaba mucho. Ya después, cuando empecé todo mi proceso de entender cosas y de sanar cosas, claro que entendía que la honra es una cosa bien importante. Honrar a esa persona que se sacrificó y que hizo muchas cosas, porque como lo decía Jenny también, o sea, a través de ellos yo estoy aquí. Gracias a esa unión yo estoy aquí. Ahora, está por el otro lado la ausencia de mi papá, que también me hizo daño, que también empecé a sanar y que eso no se cura sino más, porque es una ausencia de una figura que tú necesitas que esté contigo. Entonces, sí creo que es agradecer eso que yo recibí, sí, claro que sí, y también sanar lo que no recibí, el otro lado. Pero después de haberlo entendido y después de haber hecho también mi proceso y de estarlo haciendo, porque eso no termina. Cuando tú empiezas a hacer ese proceso, no se termina. Porque como lo hablamos precisamente en el capítulo con Jasmine, entre más tú escarbas, más encuentras. Y bueno, tienes que ir podando e ir sanando. Y así. Primero que todo el agradecimiento y después sanarlo. Claro que sí. Quiero dar una perspectiva distinta, que en este caso no es confesión, porque no voy a hablar a título personal, pero sí quiero hacer este comentario abierto que puede servirle a alguien. A veces honrar también significa alejarse para protegerse, para poner límites sanos, porque al principio del programa creo que Vilena comentó de eso, de que a veces hay personas, hay padres que, óyeme,
que sabemos que no han sido buenos padres por muchísimos motivos, entonces es duro para esa persona decir, bueno, tengo que honrarlo. Sí, honrarlo también puede ser protegerse y poner algún tipo de límite para no cargar con culpas que no le pertenecen, ¿verdad? O dejar de repetir historias, como ya lo mencionamos. Tú puedes, por ejemplo, amar a tus padres y aún así elegir un camino distinto. Puedes agradecerles y aún así decir hasta aquí. Puedes cuidarte sin dejar de desearles que les vaya bien, que estén bien ellos, ¿verdad? Entonces, creo que puede ser algo muy sanador, así como comprender que antes de ser padres, ellos también fueron hijos y que también ellos necesitan sanar muchas cosas. También tuvieron carencias, sus traumas, muchos fueron criados sin las herramientas emocionales que hoy tenemos, sin el modelo de una crianza saludable, ¿verdad? Entonces, no tuvieron un espacio para expresar su dolor. Y por eso yo quiero repetir que debemos siempre honrarlos, respetarlos, agradecerles. Si hay que agradecerles y respetarlos desde la distancia, porque al final honrar a los padres es reconocer todo el paquete, lo bueno, lo duro, lo que nosotros de hecho decidimos transformar para no repetir, es agradecer lo que sí hubo, reconocer lo que faltó, como decimos, y elegir conscientemente qué queremos nosotros construir a partir de ahora. Bueno, ¿y cómo se honra a un padre desde la distancia? Cuando tú quieres de alguna manera hacerlo, pero bueno, no es. Entonces, hay cosas que uno puede hacer y es desde la compasión, no con la obligación de hacerlo, sino entendiendo que eso también te hace bien a ti. Es un principio que tú decides evidenciarlo, que decides exponerlo, que decides, bueno, voy a hacerlo, pero no es obligación. Porque, digamos que un poco lo que Tami decía, depende de cómo fueron contigo, depende de cómo ha sido o es esa imagen para ti. ¿Qué significa? Tú no estás en la obligación, pero hay una cosa que se llama compasión y si te nace, puedes hacerlo. Honrarte a ti también es una manera de honrar a esas personas que te trajeron al mundo. Entonces, no con sacrificio emocional así, Dios mío, yo tengo que honrarlos porque es que son mis papás y entonces eso es bíblico y entonces si yo no lo hago, entonces me voy. No, o sea, es también teniendo conciencia de eso. Yo creo en Dios, entonces, bueno, ese Dios o esa divinidad en la que creamos lo va a entender, porque Dios es un Dios de amor. Entonces, agradeciendo la vida también es otra manera de honrar a ese Padre que no está presente, agradeciendo que tú estás. Porque si la vida fue lo único que te dieron, entonces honra esa vida. ¿Y qué tal si es que esos padres ya no están físicamente en este plano, que ya murieron? Cuando los padres ya no están, la honra toma otro camino. Ya no hay conversaciones pendientes, ni se espera que haya un cambio, por supuesto. Ya es trabajarnos nosotros. Se honra entonces sanando aquello que quedó pendiente. Permitirte sentir lo que no se habló ni se resolvió y que quizás aún te duele, porque es válido también. Dale nombre a eso que ya viviste. Permítete cerrar capítulos que ya no pueden cerrarse con palabras. Y honra reconociendo también lo que sí te dieron cuando estaban, porque hasta en las historias más difíciles suele haber algo que rescatar. Un esfuerzo, una enseñanza, una forma de amor que no fue perfecta, pero fue amor. Reconocerlo no va a borrar lo malo que sucedió, pero te ayuda a mirar tu historia con un poco más de balance. Se honra también mediante la transformación. Aquí la honra se vuelve un acto. Lo que me dolió de mi infancia, no lo voy a repetir entonces con mis hijos. Ese es el tipo de honra que te libera, que corta patrones y que convierte ese dolor en sabiduría. Es el momento en el que tú dices, honro mi origen, pero decido a conciencia cuál va a ser mi destino. No me voy a dejar marcar por esto que ya yo viví. Respira, sonríe y suelta, porque ahora viene
el Minuto Ligero. Hoy quiero dejarte con esta reflexión. Honrar a los padres no es negar la herida, es reconocer la historia completa. Porque sí, hubo cosas que dolieron, palabras que marcaron y silencios que pesaron más que los gritos. Pero también hubo esfuerzo, cansancio, sacrificios y la intención, a veces torpe, imperfecta, silenciosa, de hacer lo mejor de lo que ellos recibieron. Y hoy, como adultos, podemos darnos algo maravilloso, la oportunidad de sanar lo que nos faltó, sin dejar de valorar lo que sí tuvimos. No para justificar, no para minimizar, sino para crecer. Porque cuando un hijo sana, también se honra la historia de quienes no supieron cómo hacerlo. Que este sea el tiempo de elegir conscientemente. ¿Qué dejamos atrás? ¿Qué agradecemos? ¿Y qué empezamos a construir diferente? Honrar no es obedecer. Honrar es reconocer, crecer y seguir. Honrar. Y seguir, me quedo con eso. Hay que seguir. Bueno, entramos a nuestras conclusiones del día de hoy. La honra no significa cercanía, pero sí implica asumir la vida que recibimos sin cargar eternamente con la historia de nuestros padres. Cada quien honra desde su límite emocional y desde su propio proceso de sanación. Honrar también es decidir hacerlo diferente. Cuando venimos de ausencia, de abandonos o de dolor, la honra se vuelve una elección de madurez, transformar la herida en un nuevo legado. La honra es proporcional a la conciencia. No se exige lo mismo a quien creció con amor que a quien sobrevivió a una historia de violencia o rechazo. Cada persona honra según lo que su corazón y su historia le permiten. Honrar no invalida lo vivido, no niega el daño, no blanquea el pasado. Honrar es reconocer que aunque los padres fallaron, nuestra vida sigue valiendo y podemos avanzar sin repetir patrones. La honra se expresa en acciones pequeñas y auténticas. Gratitud por la vida, poner límites saludables, aceptar lo que sí hubo y lo que no pudo ser. No es un mandato rígido, es un camino personal. Honrar también es reconciliarse con nuestra historia. Incluso quienes nacieron de una experiencia traumática pueden honrar cuidándose, construyendo vínculos sanos y decidiendo que su origen no define su destino. Y nuestra frase de cierre es de Edith Eger. Incluso cuando nuestros padres no pudieron darnos todo, podemos elegir qué hacer con lo que sí nos dieron. Nos quedamos con esta frase y con todo lo que pudimos expresar en este programa, en este capítulo, y ojalá puedan honrarse ustedes, honrar su vida. Nos escuchamos la próxima semana con otro tema de mucho interés. Adiós. Chao, chao. Si te gustó este capítulo, dale like, comparte y suscríbete. No olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas ningún nuevo capítulo. Gracias por escucharnos. Esto fue Ligeras de Equipaje.